¿Ahí escuchan? ¿Ahí escuchan? Ahí los estamos escuchando. Adelante, San Juan. Bueno, yo voy a hablar en nombre de todos mis compañeros. Nosotros en la provincia de San Juan estamos trabajando en un plan provincial donde uno de los ejes tiene que ver con el vínculo que se establece entre la escuela y la familia. Nosotros de la conferencia que brindó acá el colega, rescatábamos el tema que las escuelas tienen la función de construir ciudadanía, que nos parece muy relevante. Esta se logra, nosotros creemos siempre, propiciando la participación de las familias con las escuelas y de las escuelas con las familias. También pensábamos en la necesidad de, nosotros en el plan provincial destacamos la variedad de contextos que hay en todas las escuelas, y es lo primero a tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar con los acuerdos que se establecen entre ambas instituciones. Nosotros también en el programa, en el plan provincial, rescatamos la idea de la escuela como una institución de socialización que viene a reforzar. Hay algunos puntos que decía el colega que en realidad por ahí cuestionábamos respecto de a veces de creer de que de las generalizaciones, a veces de las generalizaciones que se expresan. No todos los docentes son rotuladores de familia, no todas las familias son negativistas respecto a las escuelas. Yo creo que es importante entender los contextos en los cuales nosotros somos todos profesionales de gabinete, y la idea es que cada vez que nosotros establecemos algún acuerdo entre escuela y familia, tratemos de verificar el contexto en el cual vamos a propiciar el acuerdo que se debe establecer en ambas instituciones. No sé si alguien quiere agregar. Decir que estamos trabajando en acuerdo de convivencia por la hora. Bueno, acá me decían los colegas, es que no hemos tenido mucho tiempo para preparar, pero me decía acá, nosotros en el plan provincial, uno de los ejes también es, estamos trabajando en el acuerdo escolar de convivencia, en el cual propiciamos, no siempre lo llegamos a establecer, pero el establecimiento, la participación de toda la comunidad educativa, porque a veces, se generan algunas resistencias a algunos directivos, como decía el colega, de que participen en algunas familias. Hay escuelas que tienen una gran apertura y se puede establecer el acuerdo normativo. La idea es que la familia también participe y conozca el acuerdo normativo que va a trabajar que va a regir en las instituciones. No sé qué decir. Sí, generalmente en las escuelas secundarias, a donde hay más resistencia por parte de la familia para esto de participar y ponerse de acuerdo a nivel con la institución, como para establecer las normativas para conducir, acompañar al chico, al alumno, al adolescente frente a situaciones a veces muy complejas que está viviendo el chico. Bueno, no sé si... Bien, gracias, San Juan. No pudimos verlos o verlas, no sabemos. Lo que les pedimos por ahí para aprovechar la presencia de Pindo acá. Sí, hola. Gerardo está hablando. Ahí no. Sí, yo te veo. Nosotros te vemos, Gerardo. Nosotros no los vemos, o sea que no sé quién. Espera, porque estamos divinas. Mucho. Gracias. Pero ustedes sí los vemos, nosotros sí los vemos. Bien. Digo, para aprovechar la presencia de Pindo, por ahí, digo, si sería interesante si pueden formular alguna pregunta, algún tópico que quieran que él profundice. Después nosotros trabajaremos sobre las escenas, pero por ahí sí sería interesante esto. Si quieren compartir alguna reflexión sobre lo dicho o alguna pregunta o cuestionamiento a lo que trajo Pindo, para aprovechar la presencia de él aquí. ¿Sí? No sé si San Juan tiene algo más, si no damos paso a La Rioja. Por ahí más se pregunta cómo trabajar, cómo abordar estas tensiones, porque creo que todas estas tensiones las vemos claramente. Acá mi colega decía cómo abordar
¿Me escuchan? Por ejemplo, el tema de la legitimidad. ¿Me escuchan? La escuela vive cuestionada. Sí, 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 te estamos escuchando. Pero lo que A les ver, pedimos es que no hablen todos juntos ahí atrás. Ahí viene para acá cerca del micrófono. Aguanta. Corriente pide pista. Hoy pide pista. No, bueno, si por ahí podemos de alguna manera compartir de qué manera o trabajar este tema de las tensiones, porque lo vemos claramente día a día, es un problema cotidiano, ¿no es cierto? Coincidimos plenamente, creo yo. No sé si hay alguna que no se le presenten en su quehacer profesional estas tensiones. ¿Cómo abordar, por ejemplo, uno de ellos, el tema de la legitimidad, ¿no es cierto? Siempre vemos que la hora del té es para hablar mal de las familias, cuestionar a la familia o al alumno problema de ese día o al suceso que ocurrió. Por ejemplo. No sé si me entienden. Bueno, esa sería cómo abordar estas tensiones desde la tarea cotidiana. Vamos a dar paso a 2 o 3 provincias. Así Pindo va tomando nota y él va después a dar respuesta. Escuchamos que Corrientes pide pista. Vamos primero con La Rioja, que había pedido primero la palabra. Paraná, Salta, Corrientes, y después le damos el lugar a Pindo para las respuestas. Sí, La Rioja. La Rioja. Hola. Hola. Hola, ¿nos ve Gerardo? Hola. No escuchamos La Rioja. Hola. Hola. Ahí está. Hola. Sí, escuchamos. Hola, buen día. Buen día. Ahí vemos a La Rioja. Sí. ¿Quiénes están y Sí, cuál hola. sería la pregunta, lo que quieren profundizar? Bien, buenos días. Sí, bueno, yo soy Griselda. Gerardo. ¿Gerardo sos? Sí, Griselda. Sí, dale. Bueno, Griselda, ya sabes que, bueno, soy integrante del CIAPEN, llevo la línea de la coordinación de mediación escolar y acá mi compañera, sí. María Baldo, del equipo de orientación y apoyo de nivel inicial. Sí. Bueno, sí, muy breve. Queríamos, bueno, saludarlos y a la vez, bueno, estar un poco, digamos, en acuerdos con lo que dijo el licenciado Isabelino. Nos pareció excelente, ¿no? Un poco su disertación en cuanto a las categorizaciones de las familias, ¿no? Desde el siglo pasado, digamos así, hasta la actualidad. Ya que nosotros también en algunas intervenciones por ahí categorizamos un poco, digamos un poco distinto, ¿no? Porque siempre hablamos de esas familias funcionales, disfuncionales, también haciendo un poco la mirada, digamos, en qué le pasa al otro, o sea, o metiéndonos un poco, como decía el licenciado, familiarmente. Pero bueno, está muy bueno porque uno también va corrigiendo un poco, digamos, estas temáticas, ¿no? Que se va trabajando en la escuela. Y bueno, desde la línea nuestra de mediación escolar, siempre hablando y bajando los desniveles, digamos, de la comunicación, ¿no? Que él habla de esa tensión de la comunicación y trabajamos mucho con esa comunicación asertiva, ¿no? Para poder llegar al otro, teniendo en cuenta siempre esto de los valores que se habla tanto en las escuelas, familias, valores, derechos y, bueno, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Un poco, sí. En el nivel inicial nos encontramos con la característica de papás muy jóvenes, de familias ensambladas, familias disfuncionales, familias con papás del mismo sexo. Todo esto que en un momento nos parecía imposible, ahora es el cotidiano en el nivel inicial. Entonces ahí se nos plantean las grandes dudas porque avanzó
todo esto, pero no avanzó la formación de los docentes. Y el docente continúa, como decía el licenciado, pretendiendo rezar y bendecir la comida antes de comenzar la merienda, de festejar el día de la familia, y de pronto nos encontramos que viene uno o dos y pretendemos que sea la familia completa, y no existe. Festejar el día de la mamá, festejar el día del papá en la escuela. Avanzó la vida, la construcción ciudadana, y no avanzó el docente, nos parece. Esa sería nuestra pregunta. A ver cómo nos puede orientar para tratar de nosotros, como equipos de orientación, trabajar en los jardines. Claro. Y bueno, desde nuestra línea de acción, desde la mediación, como les estaba contando, trabajamos mucho esto de los acuerdos y la cooperación, ¿no? Que muchas veces me pareció excelente esta mirada de Isabelino, en donde dice que las escuelas que tienen conflicto, la verdad que está muy bueno, ¿no? Porque son gentes en movimiento, gente que no piensa igual, ¿no? Gente que está, o personas que están en recreación diaria, que necesita otro tipo de diálogo, o la necesidad de diálogo, ¿no? Y por ende acuerdos, ¿sí? Acuerdos que realmente comprenden sus necesidades, comprenden sus emociones, comprenden sus sentimientos, ¿no? Que es lo que aflorece constantemente. Y bueno, y también obviamente personas con derecho, pero no desde la mirada del derecho de que yo quiero hacer tal cosa o me corresponde, sino con el deber y la obligación que también le compete, ¿no? Bueno, la verdad que sí, me pareció excelente esta disertación. Nos gustaría ver si nos podrían enviar un poco más de material. Me pareció muy bueno el material que nos enviaron, Gerardo también, como para disertar también en los talleres con los equipos que estuvimos hablando acá con María. Prontamente vamos a estar reunidas para trabajar una situación casualmente puntual sobre estas temáticas y también para crecimiento personal, ¿sí? Bueno, no sé si María querés agregar algo más. Está bien. Bueno, bien, ha sido muchas un gusto. gracias. No, gracias. La verdad que les agradecemos la participación. Vamos con Paraná. Les pedimos que las provincias que quieran hablen con su técnico para que ellos avisen que están en espera para que después podamos dar. Vamos a dar una pregunta más y Pindo después, y después hacemos otra serie de 3 preguntas. Dale. Paraná, la sede de Paraná. Ahí está. ¿La escuchan? Buenos días. Ay, no la dejamos escuchar. ¿Quiénes Hola. están? A ver, sí. Sí. Bueno, nosotras dos somos parte de los programas de políticas transversales. Venimos en representación del programa de educación sexual, prevención de adicciones y unidad de apoyo. Matías, yo soy de la Dirección de Educación. Bueno, estábamos conversando que, bueno, nosotros trabajamos generalmente con, como decíamos hoy, con lo que atraviesa la familia y las escuelas, el impacto cultural que es la violencia de género, las adicciones. Así que bueno, en la escuela se ve atravesada, igual que las familias, por estas serían los nuevos conflictos, ¿sí? Y que generalmente ¿no es cierto? Nos apelan a las escuelas a tener que trabajar estas problemáticas y que le acontecen a los niños, a los adolescentes, y bueno, y buscar la forma también, ¿no es cierto?, de cómo poder trabajarlo, cómo poder también poder trabajarlo con la familia, ¿no es cierto?, este encuentro, esta comunicación, poder trabajar juntos, que es lo que más por ahí al docente le preocupa. O a veces también encontramos escuelas que no lo pueden resolver, o escuelas que dicen, bueno, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Sí? Si la escuela es para otra cosa. Eso es lo que también por ahí nos pasa. Más que nada acordábamos con esto retomado de Cuyen, por Isabelino, retomado de Cuyen, de Educar para la Ciudadanía, donde consideramos que
las escuelas ahora tienen nuevas configuraciones culturales donde sí o sí tienen que intervenir. En el caso de nuestra provincia contamos ahora con un protocolo que es interministerial en relación a abuso, y en ese caso la escuela, como parte del resto de las instituciones que forman parte de la configuración de este protocolo, como salud, policía, justicia y consejo del niño y la familia, debe y tiene el deber de informar cuando ve un caso de violencia o abuso. Entonces esto es algo que tenemos que trabajar y es totalmente nuevo para los docentes y directivos y supervisores, y bueno, queríamos comentarlo como parte de estas nuevas configuraciones donde la escuela debe participar y es otro rol donde debe actuar y estar presente con su mirada. Y lo que implica trabajar también desde redes, que es una nueva forma de modalidad que tienen las escuelas. Bueno. Bien, muchas gracias. Sería. Bueno, sí, ¿algo más? No, eso sería. Bien, muchas gracias por la participación. Bueno, tenés, Pindo, algunas cosas más que nada relacionadas con las prácticas, con cómo llevar algunas de estas cosas, estas tensiones que vos planteaste en relación a las prácticas, cuando algo del contrato o supuesto contrato, la legitimidad es puesta en cuestión, ¿sí? Cuando aparecen estas situaciones disruptivas, como puede ser abuso, maltrato, donde se supone que lo esperable sea que esto no exista, pero que en la realidad, o adicciones, que en la realidad esto está operando. Entonces, ¿cómo trabajar con estos temas? A ver, unas cuantas cuestiones aparecieron, hago algunos comentarios. Primero, el primer grupo que intervino cuestionaba algunas generalizaciones, y es cierto, yo avisaba de antemano que cuando hacía críticas a la escuela las hacía desde el respeto y del cariño, pero es cierto que en la exposición oral una vez se generaliza cuestiones que no abarcan la universalidad de las escuelas. Sí son situaciones que en general aparecen como recurrentes, ¿no? Pensar esta relación compleja entre familias y escuelas conlleva a veces tener que generalizar algo que no es universal, sino que está presente en muchos lugares, ¿no? En mis últimos libros sobre este tema, el libro Entre Familias y Escuelas, analizo alrededor de 14 o 15 situaciones puntuales para ver cómo se dan en esos casos, y en otro anterior, Casa y Jardín, también analizo esas situaciones puntuales y entrevisto en ambos casos a directivos de varias provincias del país para ver cómo se presentan. Siempre tenemos esta tentación los pedagogos de generalizar, y yo querría no generalizar la crítica ni tampoco generalizar las respuestas, porque también cuando me preguntan cómo vamos a trabajar las tensiones, mi respuesta no puede ser genérica. Tenemos que pensar cuál es el contexto específico de cada escuela, y no hay una herramienta puntual que se pueda utilizar en todos los casos. Sí, creo yo, hay algunos criterios generales que podemos pensar y que podemos compartir, que no son el cómo, pero sí son el desde dónde, ¿no? Es decir, el punto de vista del cual podemos intervenir. Planteaba uno de los, creo que era la gente de San Juan, el tema de cómo trabajar la cuestión de los valores y los derechos. Nos encontramos con docentes que hacen rezar a los chicos a las escuelas. Yo creo que ahí hay un abuso de legitimidad, ¿no? O sea, uno supone que la potestad que tiene sobre los chicos es absoluta. Y si del otro lado nos encontramos con una familia que tiene otras creencias o ninguna, bueno, yo soy el maestro, entonces como acá la mayoría cree tal cosa, los hago rezar. O si siempre rezamos, ¿cómo se le ocurre no tener que rezar a la hora de la merienda, ¿no? Tengo una familia amiga que vivía hasta hace poco en San Luis, en una localidad pequeña de San Luis, y me contaba que en el jardín las únicas canciones que les enseñaban eran canciones religiosas. Entonces la mamá se acercó a la escuela y preguntó si no podían enseñar otras canciones. Pensemos que Argentina tiene una variedad y una riqueza enorme en música infantil, desde Mariana Walsh hasta el Momusi, hay una variedad enorme. Y la respuesta de la escuela no fue, bueno, vamos a mirar otras canciones, sino que son judíos, o sea, no podemos cantarle a la Virgen. Y esta familia no era judío ni nada, lo que decían es, variemos la música que les ofrecen a los chicos. Ahí yo creo que cómo trabajar la cuestión de la atención en torno a la legitimidad con un profundo examen de conciencia acerca de cuál es mi derecho, ¿no? O sea, si vamos al médico y el médico nos dice usted a partir de ahora tiene que ser hincha de Boca, le decimos usted no tiene derecho a decirme por qué equipo tengo que hinchar. Pero suponemos que el maestro tiene derecho a todo. Digo,
por el contrario, tenemos que pensar, nuestra responsabilidad está en someter a discusión en el espacio público del aula cuáles son los derechos y responsabilidades que permiten la continuidad de la vida social. De eso se trata construir ciudadanía, ¿no? Poder discutir la regla de juego. Pero eso implica que podemos ser parte del mismo país en una sociedad plural, donde hay diferentes creencias, diferentes estilos de vida, diferentes tradiciones culturales, diferentes elecciones personales, y no tenemos la legitimidad para decirle al otro cómo tiene que vivir su vida. Sí podemos pluralizar las voces dentro del aula. O sea, si hay chicos que tienen diferentes creencias, se pueden pluralizar y que uno diga, mira, justo está festejando Pesaj, el otro está... Bueno, pueden contar, pero no se trata de que el maestro establezca una línea o que la baje como enseñanza. Ahí aparece también la cuestión de los valores, y también sobre los valores, yo decía antes que de las familias, la identidad de los valores se habla en tono tanguero, porque también a veces suponemos que los valores son una cosa absoluta, que estuvo vigente en algún momento y después se perdió. Eso no es verdad, digamos, los valores se postulan siempre como un horizonte hacia el cual avanzar, y al mismo tiempo los valores están en conflicto, entonces no podemos suponer que los valores son siempre los mismos, pero que ahora no se respetan. No es verdad, la igualdad no era un valor en el periodo colonial en América, porque el valor era la jerarquía, las diferencias, y la igualdad fue un valor subversivo durante tiempos de la emancipación americana. La libertad tampoco era un valor en tiempos de una sociedad jerárquica. Entonces, estamos atravesados por conflictos de valores que son los que nos están atravesando hoy, pero que también tienen como telón de fondo todos los conflictos de valores previos. ¿A qué me refiero con valores que están en tensión hoy? Hace 50 o 60 años, quizás cuando una familia se estaba por separar, la mujer decía, no, por respeto a mi marido, por respeto a mis padres, por respeto a mis hijos, voy a tomar esta decisión. En los últimos años, cada vez más, esa misma mujer se dice, no me siento auténtica, no me siento fiel a mí misma si no tomo esta decisión. Fíjense que ahí ha habido un relevo de valores, ¿no? De la autenticidad relevando al deber o al respeto como valor omnímodo, y eso no significa una pérdida, significa que hay una construcción de valores alternativos que efectivamente impacta en nuestras formas de relación cotidianas. Y me parece entonces que el trabajo sobre la legitimidad significa, en términos más sencillos, por un lado, hacernos cargo de lo que el espacio público tiene como legitimidad, la construcción de ciudadanía, y por otro lado, poder reconocer y respetar la enorme diversidad de construcción de alternativas en torno a la búsqueda de la felicidad y a las propias elecciones. En eso, por ejemplo, también aparece la cuestión del Día de las Familias. Ahí hay una tradición que es originalmente comercial. El mercado estableció el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. Cuando a veces planteo cómo se aborda en la escuela el Día del Niño Internacional, que es el 20 de noviembre, me dicen, no, eso no existe. El Día del Niño, cuando se regalan las cosas en agosto, ¿no? Que es una fecha estrictamente comercial. La estableció la Cámara del Juguete en la Argentina, porque si no, el único momento que venían juguetes era Navidad. Entonces hicieron un Día del Niño para vender juguetes. Como en los 80 se veía que algunos niños no tenían papá o no tenían mamá, se estableció el Día de las Familias, que además se hace en octubre para que quede pegadito al Día de la Madre. Digo, eso es un mandato interno, pero en ningún lado dice que tengamos que celebrar un Día de la Familia, porque además también siempre digo, ¿qué significa celebrar el día de? Quiere decir que todos tenemos que tener una familia homogénea, igual. En muchos casos la familia está atravesando conflictos fuertes, la familia es solo una madre, solo un padre, solo un abuelo, solo un vecino. ¿Qué significa el Día de la Familia? Tienen que venir a la escuela y al jardín, padre y madre, y hacer juntos una actividad. Y entonces nos encontramos con escenas de mucha violencia que propicia la escuela. Cuando el padre le dice, pasame la boligoma, y la madre le dice, vos pasame la cuota, que no me pasás hace 3 meses. Digo, ¿por qué tenemos que nosotros violentar a las familias con este mandato, que es un mandato interno, que en la mayoría de los casos no tiene sustento legal? Acá puede haber diferencias significativas entre provincias, ¿no? También es cierto que a veces esta cuestión de la legitimidad se tensiona cuando las familias vienen a pedir orientación, por ejemplo en términos de adicciones o en términos de cómo responder ante la vida sexual de los jóvenes, sobre todo en escuelas medias. Muchos directivos plantean, las familias vienen porque dicen yo no sé qué hacer con mi hijo, entonces buscan orientación en la escuela. Yo creo que es importante que la escuela trate de ofrecer orientación, pero sabiendo cuáles son sus propios límites. Uno
uno no tiene la verdad sobre esas cuestiones. Lo que tiene es algún aporte para hacer desde la especificidad de la formación de cada uno. No vamos a resolver todos los problemas de la sociedad desde la escuela. A veces después nos quejamos de que la sociedad exige demasiado de la escuela cuando nosotros suponemos que podemos dar respuesta a todos. No tenemos. Sí tenemos una respuesta formativa, pedagógica, y en algunos casos algunos profesionales que nos acompañan dentro de la institución. Pero me parece importante siempre plantear un aporte para las familias, pero no les vamos a resolver todo. La escuela no puede resolver la vida de las familias. Lo que puede hacer es, en todo caso, enriquecer la gama de opciones dentro de la cual toman sus decisiones. Con respecto también a los derechos, alguien mencionaba por ahí los acuerdos. Yo siempre digo que acuerdo es una palabra bastante resbaladiza en la escuela, porque nadie dice este es el reglamento. En general, las comunicaciones de las escuelas, este es el acuerdo que tuvimos, fírmelo para mañana. Si esa es la situación, yo creo que es bastante tramposa, es una estafa, ¿no? O sea, si es un acuerdo es porque nos hemos dado un proceso para construir acuerdos, ¿no? Lo digo también acá como padre, porque me llega de mis hijos muchas veces, firme el acuerdo de convivencia para mañana. Entonces digo, ¿cuánto de acuerdo hay ahí? Si de verdad queremos construir acuerdos, seleccionemos cuáles son algunos de los conflictos más recurrentes y generemos un espacio de participación para ver cómo los resolvemos. También alguien mencionaba la posición ante la violencia o el maltrato, los protocolos que aparecen ante esto que es nuevo. Quisiera empezar por el final. Yo no creo que el maltrato y la violencia sean nuevos en la sociedad argentina. Lo más probable es que lo nuevo es que se denuncia y los nuevos que nosotros como representantes del Estado nos hacemos cargo de intervenir contra el maltrato y la violencia. Pero el maltrato y la violencia tienen una larga tradición en la vida doméstica de las familias. Entonces, no es que ahí está lo nuevo es que se hace visible y que además ahora hemos construido como convicción colectiva que vamos a hacernos cargo de esa violencia y de ese maltrato que está en el ámbito doméstico. Ahí la escuela tiene que asumir su rol como organismo público que tiene que intervenir, denunciar, avisar, sabiendo además que no tenemos la posibilidad de resolverlo todo. Tuvimos también hace unos años una situación muy triste en la ciudad donde efectivamente un padre mató a un chico que estaba en el jardín hacía 2 meses y le hicieron un sumario a la directora y a la maestra porque no alertaron a tiempo. Efectivamente no había habido tiempo para alertar, pero además no es que los protocolos nos van a resolver toda la cuestión de la violencia. Lo que van a hacer es hacer que podamos intervenir del mejor modo posible, sin culpabilizar a los docentes por esto. Sí es bueno tener protocolos, porque indican pasos a seguir que nos evitan tener que estar tomando todo el tiempo una mirada más compleja. Una cosa es la mirada compleja de los procesos generales y otra es el protocolo de intervención específico ante ciertos casos. Yo creo que en eso es bueno que en todas las escuelas se exija al Estado que se formulen protocolos que nos den orientación para poder actuar. Algunas cuestiones más sobre esto. Mencionan también la cuestión de los papás jóvenes. Eso también me parece a mí, en muchos casos es una representación y en algunos casos un prejuicio. O sea, Remedios Escalada se casó con San Martín cuando tenía 16 años. Pueyrredón también tenía una esposa de 15 años. Eduardo Wilde, el ministro de Roca, también tenía una esposa de 15 años. O sea, cuando uno escarba un poquito la historia del país, lo nuevo no es que haya madres y padres más jóvenes, sino a veces lo contrario, que hay cada vez más madres y padres añosos, es decir, padres que llegan al jardín pasados los 50 o pasados los 60. De todas maneras, no sé qué diría la maestra de los hijos de Urquiza, porque también tuvo hijos pasados los 60. Digo, cuando uno escarba un poco para atrás, ¿es que tenemos novedades por delante o es que ahora nos dignamos a verlas y decir, estas familias existen, están acá? Y son familias diversas. ¿Y son un problema que sean padres jóvenes o son un problema que no cuidan? Porque si el problema es que no cuidan, eso les pasa a padres jóvenes, medianos y grandes. Si el problema es que no orientan a los chicos, eso les pasa a padres de diferentes edades. Entonces el problema no está en la edad de los padres, el problema está en lo que hacen, en todo caso, y en cómo podemos contribuir o no a que lo hagan mejor. Me parece que eso implica salir de la mirada de la estructura, de enjuiciar quién es el otro por sus rasgos y, en todo caso, meternos a ver cómo están actuando entre los chicos. A veces los que cuidan a los chicos son una vecina, una tía, el medio hermano de la madre. Yo no me voy a meter con eso, ¿no? Una vez me decía una directora de acá de Ciudad de Buenos Aires que mandaban notas a las familias, la familia nunca aparecía, y dice, yo me voy a fijar a ver quién es el que viene a buscar a este nene a la escuela. Y venía su hermana trans. Entonces dijo, bueno, usted puede pasar.
Dice, a mí me impactaba mucho, esto era mucho antes de la ley de género, de identidad de género, de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? A fines de los 90. Me decía, para mí era chocante, pero me di cuenta de que esa era la persona que cuidaba al chico. Entonces con ella pude construir acuerdos y efectivamente a partir de ahí pudimos trabajar con ella. Pero yo tuve que sacarme de la cabeza la idea de que para venir a hablar conmigo tenía que ser o la madre o el padre y con ciertas características. Me parecía muy interesante cómo ella contaba esto parándose en su propio proceso interno, que es que para poder dialogar con las familias tenemos que vencer buena parte de nuestros prejuicios y nuestros preconceptos, ¿no? Lo mismo ocurre con las familias ensambladas. Ha habido también en la historia argentina muchísimas familias ensambladas, muchísimas. Digo, Sarmiento era el padre adoptivo de Dominguito Castro, que era hijo de un Domingo Castro, con una madre que era la amante de Sarmiento ya cuando nació Dominguito. Nunca se supo de qué Domingo era hijo de Dominguito, pero no le vamos a preguntar el ADN, él funcionaba como el padre, ¿no? Y cuando enviudó Benita, la mujer de Domingo Castro, se casó con Sarmiento y ambos cuidaron a Dominguito. Hasta que se pelearon y Sarmiento se fue a gobernar San Juan y Benita quedó acá y se peleaban y le pedía a Mitre que no le pasara un peso a Benita, etcétera. Digamos, cuando uno se mete en la historia de la vida familiar argentina, ha habido conflictos siempre y variedad enorme de configuraciones familiares. La mujer de la vida de Sarmiento no fue su esposa, sino su amante posterior, Aurelia Vélez. Entonces, cuando uno se mete ahí, dice, ¿por qué yo tengo que pedirles a estas familias que vengan ordenaditos, padre y madre, con los niñitos de la mano? Cuando en realidad lo que hay es una vida que es mucho más compleja, la de vida de cualquiera es mucho más compleja, diversa, inestable todos los días, y lo que tratamos de hacer es cuidar a este chico, orientarlo, educarlo, y escuela y familias podemos trabajar juntos. El trabajo de la escuela es establecer quién es el socio que tenemos del otro lado. ¿Tenemos un socio? Vamos a trabajar más fácil. ¿No lo tenemos? Vamos a trabajar más duro. Es así. Digo, cuando nosotros podemos meternos en esa cabeza, salimos de los preconceptos y a veces nos encontramos algunas familias mucho más ricas, mucho más comprometidas y mucho más lúcidas de lo que suponemos. No sé si me quedan otros temas. Ya estamos casi en horario. A ver, es difícil hablarle a gente que no estoy viendo, pero espero que estas cosas sean útiles y quedo en contacto con ustedes. Me parece que ni la conferencia de hoy ni los libros que escribí resuelven el problema. Son solo invitaciones a seguir pensando. Y particularmente, si creo que hay un tópico sobre el cual seguir pensando, es que buena parte de los problemas que tenemos en el diálogo entre escuelas y familias tiene que ver con lo que tenemos en nuestras cabezas, mucho más que con lo que tenemos delante, con nuestra imposibilidad de ver y de anticipar qué podemos hacer juntos en ese trabajo con los chicos. Bien, bueno, lamentamos que te tengas que ir y cortamos porque ya está, tenés que ir a la universidad. Te agradecemos mucho tu participación, y sí, como vos decías, esto no es una cosa que lo que ha cambiado son los paradigmas desde donde, o lo que está cambiando más que ha cambiado, son los paradigmas desde donde nos posicionamos para entender estos problemas, y en ese sentido creo que tu aporte ha sido valioso como líneas de pensamiento para pensar estos problemas. Te despedimos, gracias, y sí, vamos a seguir, nosotros seguimos trabajando, vamos a dar paso a las otras provincias que también pueden aportar su pregunta, su reflexión. Salta, me parece. Salta venía. Salta. Damos el paso a Salta, a ver si podemos ponerlo en pantalla y puedan compartir su reflexión, su pregunta. ¿Ahí? Hola, Salta. Hola, ahí está. Buen día. Vemos un grupo grande de gente. Buen día. Nosotros formamos parte del programa de orientación escolar, somos partes, representantes del primaria y secundaria. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, se escucha. Yo había bien. parado el micrófono para poder escucharla mejor simplemente. Bueno, nosotros en gran parte lo que queremos preguntar ya se vino planteando, pero nos pareció muy interesante el enfoque de sacar a la escuela de contenedora que tiene que educar a esto de crear ciudadanos, ¿sí? Porque acá surge siempre mucho esto de que en la escuela se construyen espacios para trabajar con la familia más que para trabajar realmente con los docentes, porque la queja del docente es la familia no ayuda, la familia no escucha, la familia no viene.
Pero cuando vos tenés que trabajar cuestiones específicas en el aula, ahí los espacios de trabajo, los talleres con los docentes o hasta las mismas jornadas pedagógicas, los lugares para trabajar con ellos. Estas cuestiones que van más allá de lo que puede ser la construcción pedagógica no aparecen, ¿sí? En esto de poder plantearlos los docentes de otra mirada, que no sea desde la omnipotencia de lo que ellos deben hacer, sino más bien esto de lo que sí realmente se hace o lo que no se hace, ¿sí? Así que bueno, un poco era eso. Nos pareció muy interesante el planteamiento que puso Isabelino. Bueno, y quedó la felicitación. Realmente nos interesaría mucho poder trabajar desde estos ángulos. Bien, muchas gracias, Salta, por tu pregunta, por tu aporte. Vamos nuevamente a hacer 2 o 3 provincias y después... Bien, nos dice que damos pie a Rosario, hacemos 2 o 3 provincias y después decimos algunas palabras nosotros. Vamos, Rosario, nos dicen. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Buen Gerardo? día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Excelente la conferencia. Lamento que no hayan podido venir más personas del Ministerio de Educación. Y bueno, volviendo al tema de la comunicación que planteaba Isabelino, me parece que tenemos que empezar nosotros. Yo te voy a pedir que se envíe el material, la convocatoria, más precisamente, a secretariadeeducacion@santafe.gov.ar. A ver si pudiste tomar nota. ¿Estás? Dos cosas. Sí pedimos disculpas, sabemos que la comunicación llegó un poco retrasada y por ahí no hubo tiempo, esto para todas las provincias. Nos hacemos cargo de que algún problema interno, la comunicación llegó con retraso y en ese sentido pedimos disculpas. Lo que te voy a pedir simplemente es que me mandes un mail con la dirección bien y te respondemos a ese mail y ya lo incorporamos. Decime así cuál no... es el tuyo. Construcción, decime cuál es el bueno, tuyo. para todos, construcción comunidad educativa @gmail.com.ar. Reitero, construcción comunidad educativa @gmail.com. Cierto, construcción comunidad educativa @gmail.com. Digo, las cuestiones operativas en todo caso las vamos arreglando vía mail y sí les vamos a hacer llegar algún material que Pindo nos sugirió para profundizar más el tema. Fantástico. Bueno, la inquietud era esa, quería reforzarlo porque, bueno, me pareció muy interesante y para aprovechar este espacio, para que pueda haber una convocatoria masiva, tiene que venir del Secretario de Educación, en el caso de Santa Fe, y que se baje la información a todas las direcciones provinciales y a su vez estas realicen la convocatoria al personal directivo, el personal que quisieran afectar, sea de equipos, de asesores pedagógicos o equipos técnicos en general. Bueno, expresar que coincido con Isabelino y acuerdo con esto de que el conflicto es posibilitador, ¿no? Como un movimiento que se realiza en todos los sujetos, que afecta a todas las subjetividades. Y el movimiento es en todos los actores, ¿no? Apelando al diálogo como herramienta privilegiada, que es lo que intentamos hacer desde acá, ¿no? Y dejo abierta una pregunta, ¿no? Pensando en lo que decían las compañeras de las otras provincias. Y es, creo que tenemos que empezar algo que nos interpela, ¿no? Como una pregunta para todos. Es cómo hacerle lugar a lo que es diferente para mí, ¿no? Como para empezar a pensar y a pensarnos en relación a las distintas subjetividades, a las familias diferentes, a las situaciones distintas o que hoy se manifiestan en la escuela y antes existían y no se manifestaban. Es todo. Muchas gracias. Bien, gracias. Vamos con 2 provincias más. Córdoba, está el equipo, no sé quién está. Y ahora retomamos algunas de las cosas que están planteando.
ver, Córdoba. Hola. ¿Está Mónica? Sí, acá. Ah, ¿cómo estás? Acá. A ver. ¿Me ves? No te vemos. Ahí vemos a alguien que asoma, que saluda. Bueno, Mónica. Ahí estamos. Hola, buen día. Acá estamos Buen día. nuevamente. Los equipos, los EPAE y el programa de convivencia escolar. Acá te voy a dar la palabra a los compañeros del EPAE para sacarnos algunas dudas e inquietudes que nos quedaron. Bueno, hola. Básicamente compartimos muchas de las cosas que han planteado en relación al trabajo con las familias, sobre todo en acuerdos escolares de convivencia. Y también nos había quedado una duda con respecto que, bueno, lamentamos que no esté Isabelino para poder preguntársela. Era en relación a esta historia de las familias que él fue planteando, porque muchos de nosotros trabajamos en equipos que están situados en el interior. Entonces, muchas veces veíamos esta característica que él planteaba de una legalidad débil en estas zonas rurales y una dificultad por ahí para trabajar con todos por ahí avances en relación a la escuela como constructora de ciudadanía, que en las familias más tradicionales que viven en el campo es difícil como empezar a plantear estos valores en la hora del trabajo, digamos. La pregunta concreta para él era si esta historia que él planteó de estas modificaciones que se fueron dando en las familias también se podía extrapolar a lo rural o si él había tomado otros parámetros para pensar la historia de las familias en la ruralidad. Y después, bueno, en relación a las tensiones que planteaba, casi todos compartíamos en que la responsabilidad de la escuela era en relación al reconocimiento de estas tensiones y que los acuerdos escolares de convivencia eran una herramienta importante y que nos daba como mucho campo para poder trabajarlas y abordarlas adentro de la escuela. No sé si querían agregar algo. Solo una cosa, que en ese marco nosotros queríamos preguntarle a Isabelino Siede, bueno, ¿de qué manera consideraba él que el trabajo sistemático con los acuerdos escolares de convivencia, como construcción de acuerdos, no como imposición de reglamentos disfrazados de acuerdos, podían servir para procesar estas tensiones, estas 5 tensiones que planteó él que se daban hacia el interior de las instituciones escolares? Sí. Eso es todo. Muchas gracias. A ver si te entendimos, porque no se terminó de escuchar. Cómo los acuerdos de convivencia, los acuerdos escolares de convivencia, planteados realmente como acuerdos, ayudan a ser visibles y a ir trabajando estas tensiones. ¿Esa es la pregunta? Sí, esa era la pregunta, sí. Porque, perdón, ¿no? Sí. Porque el tema de la línea del trabajo de los acuerdos escolares de convivencia es una línea prioritaria jurisdiccional, entonces se está trabajando en las instituciones primarias e iniciales ahora. Ya se trabajó en la escuela secundaria, entonces, bueno, en ese marco para nosotros es importante, porque es una de las líneas prioritarias nuestras, cómo podemos enriquecer este trabajo con, bueno, los aportes que hizo Isabelino en la conferencia, sí. Bien, los acuerdos, o sea, ya venimos desde el año pasado pensando algunas líneas respecto de primaria e inicial respecto de los acuerdos y desde dónde posicionarse. Vamos con una última pregunta y retomamos nosotros. Misiones. No sé, Miguel, si está. Misiones. Acá, bueno, nos hace una pregunta acá en Buenos Aires, pero vamos a Misiones. ¿Estamos, Misiones? Hola, no sé si nos escuchan. Ahí escuchamos. Ahora sí. Está perfecto. Bueno, buenos días. Estamos aquí los que logramos llegar a la convocatoria rápidamente, pero ya con
la intención y por supuesto con la alegría de que esto se va a seguir repitiendo y va a ir sumando. En nuestro caso fuimos un poco más pragmáticos, me parece, compartimos muchísimas situaciones que se fueron revelando o reflexionando en el transcurso de lo que nos comentaba Isabelino y compartimos muchas inquietudes con las diferentes provincias, pero planteamos más una duda, una reflexión en pregunta que era cómo pensar o cómo lograr ese vínculo, o en todo caso restablecer el vínculo de la familia con la institución, principalmente en el nivel medio, donde más vemos que es donde se encuentra ausente la intervención de la familia, más allá de una resolución de un conflicto particular. O sea, cómo, si hay alguna estrategia o algo que podría ir orientando y después se pueda ubicar según cada contexto, ¿no? Lo pensábamos para lograr ese vínculo en primera instancia, porque estamos en una situación en que incluso vemos que antes conflictos particulares o problemas con los chicos, a la familia tampoco la interpela. Entonces tampoco tiene una cercanía o una relación o genera un vínculo con la institución. Entonces, por ahí desdoblarlo en dos partes. ¿Cómo lograr ese vínculo para poder atraer a la familia? Y cómo hacerlo que no sea solo desde el conflicto. O si, tal vez repensábamos, a partir de lo que ya estuvo adelantando Isabelino, si solo desde el conflicto podríamos hacer esa primer cercanía. Lo que nos preocupa ahí es esto que decíamos, a veces incluso desde el conflicto la familia no viene, no se acerca, no interpela, entonces nosotros también como institución pensamos cómo hacemos para interpelarlos, qué otras formas hay, sería de interpelarlos para generar realmente ese vínculo. ¿Algo más? Básicamente eso. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos acá a intentar ir conceptualizando algunas cosas con mis compañeras. Acá está Lucía Bozala, Gabriela Tarantino, que forman parte del equipo. Está Silvia Ayelo, Maya Fernández, que forman parte del equipo. Vamos a ir nosotros también conceptualizando. Primero yo pensaba algunas cosas, vamos a, por lo menos, vamos a hacer un diálogo. Primero, voy de atrás para adelante. La escuela secundaria, también hay que pensar en algunas cosas de etapas vitales, ¿no es cierto? En la escuela secundaria, el niño y el adolescente lo que está tratando de hacer es algún rompimiento con la familia, y en ese sentido creo que también hay que contextualizar el mayor acercamiento de nivel inicial y el cada vez más alejamiento de la escuela secundaria, ¿no? Por un lado pensaba eso de que también como padre hemos vivido, donde de repente uno quería acercarse a la escuela y nuestros propios hijos nos decían no te acerques, o no querían saber nada con que la familia, la propia familia se acerque a la escuela. Aún así creo que debemos afrontar esto y poder avanzar, poder trabajar con lo que, como señalaba Pindo, con quien se presente como familia. Él señalaba esto, que en general surge a través del conflicto porque es la manera histórica donde la escuela ha convocado a la familia. Desde señora mamá, revise la cabeza de sus hijos porque tiene piojos, a no pagó la cooperadora. Pareciera que la escuela muchas veces le reclama a la familia reclama cuando el chico no cumple con el chico o la chica no cumple con la conducta o las pautas escolares, entonces le reclama. Después ha empezado a convocar frente a otras cosas como para los actos escolares o para algunas otras cosas, y difícilmente la escuela, salvo, ahora se han empezado a hacer jornadas escuela-familia, etcétera, para algo que no fuera una relación conflictiva. Entonces, una de las cosas es, en qué otras instancias se puede convocar y aprovechar los espacios de encuentro. Muchas veces la entrada o la salida de la escuela funcionan como espacios de encuentro informales, no institucionalizados, pero funcionan como espacios de encuentro, y por ahí pensar también cómo podemos aprovechar esos espacios de encuentro familia-escuela, como decía Pinto, con quien viene a buscar a ese chico o a esa chica. También en escuela secundaria, pensando que en su gran mayoría no hay alguien que venga a buscarlos, porque ya por su etapa evolutiva los jóvenes y las jóvenes se manejan mucho más independiente.
no sé si ustedes quieren, digo, yo voy, si me dan, yo sigo. Por un lado, y hablaban también acerca de la legalidad y el interior. La legalidad no es solo de las familias, que es más laxa, cuanto más uno se aleja de los grandes centros urbanos, digamos, uno por lo menos piensa que en su mayoría esto tiene que ver también con la llegada del Estado y de otras instituciones que van más allá de la familia en el ámbito rural. Digo, las reglas de manejo en general en las situaciones más rurales también son mucho más laxas, y todo la institucionalidad es más laxa en las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos. Entonces, ahora, ¿eso funciona como un obstáculo o puede funcionar también en algún sentido para posibilitar un diálogo diferente con las familias, entre familias y escuelas? Digo, pensando esto, que la escuela en algunas localidades es la única institución que funciona y que está representando de alguna forma al Estado, o una de las pocas que quedan con cierto poder de instituyente dentro de estas localidades, ¿no? Donde la escuela, o a lo sumo la fuerza policial o alguna fuerza así, son las pocas instituciones que llegan de alguna forma a estas localidades. Entonces, a lo mejor también pensar esto como, bueno, una posibilidad de trabajo diferente con esas familias que lo que tienen, no sé si son más legales o menos legales, es que es más, por ahí más conocida, más en las grandes ciudades también hay muchas cuestiones que rozan la ilegalidad, solamente que por ahí son más desconocidas o no tienen tanta llegada a la escuela. Por ahí se me ocurría que el planteo que hacen realmente es muy interesante, de cómo construir una relación entre la escuela y la familia fuera de una situación conflictiva, ¿no? Donde por ahí en la situación conflictiva la escuela tiene un gran interés en convocar a los padres, y a veces los padres tienen un gran interés en acercarse a la escuela. Nosotros les mandamos unas escenas que no hubo posibilidades de trabajarlas con Isabelino, no sé si las habrán leído, pero ahí había un par de situaciones donde los padres se acercan a la escuela, ¿no? A partir de una situación que los moviliza, y bueno, la escuela tiene que ver de qué manera responde. Esos son ejemplos de lo conflictivo, ¿no? Frente a lo conflictivo, bueno, se producen encuentros complejos donde no siempre se mostraba la herramienta adecuada en las situaciones presentadas, sino justamente lo que se había podido hacer, y que era una oportunidad para pensar qué otras cosas se podrían haber hecho. A mí me parece que si uno piensa que quisiera lograr construir una relación entre la familia y la escuela fuera de lo que sería la emergencia de la aparición de un conflicto que resulta motivador para ese acercamiento, creo que es un desafío de establecer quizás una lectura del contexto específico de cada institución y de cada comunidad. ¿Cuáles pueden ser aquellos temas de interés o aquellas necesidades que se pueden como percibir como rutas de ida y vuelta, como rutas de comunicación, ¿no? A través de qué puede establecerse una expectativa de que la familia se acerque, cómo la escuela se puede acercar a la familia. Creo que es como un desafío de pensar creativamente, como salirse de los ritos, ¿no? Porque hay mucho rito en cuanto a la relación familia-escuela, y los ritos no siempre tienen vigencia, ¿no? Uno dice, bueno, qué sé yo, reuniones de comienzo de año, no sé, es algo que forma parte de los ritos. En una de esas no hay concurrencia de los padres, no es la concurrencia que se espera, ¿no? Entonces, ¿cómo se podrían revisar los ritos? Si es importante
el conocimiento mutuo. ¿Cómo instalar o cómo favorecer vías para ese conocimiento? Creo que es algo que debe dar lugar a la imaginación y al ensayo de situaciones donde va a haber diferente tipo de respuesta y ir aprendiendo en base al ensayo, al error y aquello que vaya marcando por dónde puede producirse en líneas que sean de mutuo interés, ¿no? Cómo ir armando eso, un código no solo de la formalidad, sino un código de entendimiento. No creo que sea algo concreto y práctico, sino quizás un posicionamiento para pensar esta situación. Sí, y digamos, yo pensaba esto en función de políticas de cuidado, políticas de inclusión, digamos que sí, que son nuevos paradigmas que intentamos trabajar desde la escuela, digamos, cómo puede ir albergando todas estas situaciones la escuela en sí y cómo puede ir fortaleciendo ciertas cuestiones, ¿no? Rosario planteaba cómo hacerle lugar a la diferencia. Y también en esto hay algunos caminos recorridos, como decía Pindo, no hay recetas, pero sí hay algunos paradigmas, hay algunas conceptualizaciones que nos ayudan a pensarlo, digamos. Por un lado, creo que también tenemos que ver cuánto hemos recorrido, que ya tanto desde ESI como desde Construcción de Ciudadanía o incluso desde los programas de memoria o desde otros programas que vienen trabajando, hemos ido dando lugar a esta diferencia en la escuela, ¿no? Desde esta escuela homogeneizadora, que excluía a la familia, que ponía una cuña en la familia, hemos ido, hoy ya muchos docentes trabajan desde la aceptación de que la diferencia por supuesto esto porque esté normado no significa que instantáneamente se traduce en las prácticas, pero hay un avance y creo que eso también es necesario y bueno reconocerlo. Y también pensaba, que hay normativas además que nos rigen y nos interpelan frente a estas cosas. Hablábamos de los protocolos y sabemos que los protocolos no resuelven situaciones, pero sí nos marcan horizontes y también nos enmarca responsabilidades, que aquello que corresponde, nos guía, nos ayuda a no tener que estar pensando algunas cosas, sino que está medianamente acuerdos. El protocolo significa un acuerdo en un determinado momento de la sociedad, y también hace que aquellos que no quieren trabajar de esta forma se sientan obligados. Y creo que también en eso debemos tomar la iniciativa, que no solo nos engloba, nos encubre, sino que nos contiene, sino que también obliga en ese sentido a trabajar en ciertas formas, que me parece que ya hoy no hay cabida para no aceptar esta diferencia, permitir o exigir solo un tipo de familia o solo un tipo de sexualidad o solo un tipo de forma de vida, etcétera. No, siguiendo con esto que estaba diciendo Gerardo, ¿no? Pensando en las políticas del cuidado y cómo ligar los distintos contextos que rodea el mundo de la infancia, ¿no? Y pensando y retomando un poco a Gagliano, cuando habla de la idea del cuidar es darle voz, darle valor a la voz, en el caso del niño, o de los distintos, digamos, actores de la comunidad educativa, ¿no? ¿Cómo le damos valor a esa voz? ¿Cómo conocemos a fondo al otro, ¿no? Me parece que es un primer paso también para estar pensando en estas políticas del cuidado, ¿no? Y por ende que el descuidado tiene que ver con enmudecer, invisibilizar al otro. Y relacionándolo también cuando me parece que fue una mención que hizo Paraná,
la gente de Paraná, en tema de las violencias, ¿no? De cómo se manifiestan las distintas violencias y cómo atraviesa también, cómo atraviesa la escuela, ¿no? Estas distintas violencias. Y pensar, digo, la violencia sustituyó a las políticas del cuidado, ¿no? El cuidado en el sentido que lo sostiene Gagliano. ¿Lo sustituyó o no? Simplemente, ¿no? Retomando y también pensando un poco en, bueno, en las temáticas, en las problemáticas que vamos a trabajar a lo largo del año, ¿no? Estas problemáticas que se hacen presentes en la escuela y pensar al mismo tiempo en estas políticas del cuidado. Seguimos adelante con las distintas jurisdicciones. Estábamos por Misiones, o sea que la siguiente sería Formosa. A ver si Formosa puede conectarse. Hola, Formosa. ¿Están dando este micrófono? ¿Sí? ¿Formosa está en conexión? No, parece que no. ¿No conecta? ¿No se puede conectar? Ahí está. Ahí está, parece que está. A ver. Hola, Formosa. ¿Están escuchando? Hola. Parece que no están recibiendo la señal de... A ver, ¿nos escuchan? ¿Nos dan una señal? Levantan la mano si es que están escuchando, por favor. Sí, bueno. Prendan el micrófono para poder hablar. ¿No saben dónde está el micrófono? ¿No tienen algo para plantear? Ahí va. Acerca el micrófono, acércalo para que se te escuche. A ver, toma. Vemos que están con el micrófono en la mano, pero no... A ver, acerca el micrófono para que te podamos escuchar. Formosa. ¿Qué provincia querés hablar? Ah, dale, ¿quién son? Sí, dale. Ahí te escuchamos. Ah, bueno. Entonces damos paso a Corrientes. Paso a Corrientes. No, teníamos el cartel... Perdón, teníamos en el cartel Formosa y pensamos que era Formosa. Corrientes. ¿Quiénes están? A ver. Buen día. Buen día. Buen día. Acá estamos de la ICEPA y se encuentra varios programas, desde Consumo, el Centro de Mediación, ESI, CATE, Convivencia y Equipo Técnico. Somos unos cuantos. Bueno, estábamos viendo esto de las tópicas y nos pareció transversal la comunicación. Y haciendo un resumen de la historia bien repasada en cuanto a lo que es la familia y la escuela, nos encontramos con una realidad hoy donde hemos opinado que la escuela tiene todavía una modalidad de comunicarse como una institución, no sé si la palabra correcta es cerrada, pero sí una institución que le está costando abrirse y utilizar las nuevas vías y los nuevos modos de comunicarse y aplicar más en estas vías lo que desde la ley se promueve. Y en cambio la familia ha evolucionado dentro de otro contexto, con otra velocidad, y hoy nos encontramos con todos los tipos de familia que se acercan a la institución escuela, llámese de cualquier nivel, y nos parece que el modo de comunicar no es el correcto. En las reuniones donde vienen los tutores, a veces los tutores vienen con ciertas expectativas y no se van conforme con las respuestas y viceversa. Entonces creo que es un tema para empezar a poner sobre la mesa el modo en que la institución escuela se comunica con las familias, ya que podemos considerar que no es solamente los cambios que se promueven del Estado y las leyes, sino también los sujetos que la integran como los docentes. Es fácil entender que somos sujetos, yo también soy docente, formados en la década del 80, el 70, y con ese modelo de escuela y ese modelo de familia, hoy tenemos una representación mental de lo que es la familia actual, y en la realidad nos encontramos que no es así. Entonces, es un buen tema de debate esto de la escuela y cómo se comunica con la familia. Bien, gracias. Es una de las tensiones que señalaba Pindo, de la comunicación y de los múltiples canales que hoy tienen la comunicación, sí, y las diferentes vías de comunicación que establecen la escuela y la familia. Bueno, vamos con otra. Entonces fue Corrientes, a ver si...
Neuquén me dicen. Gracias, Corrientes. Saludos a Perla, no la veo por ahí. Ahí. Vamos a Neuquén. ¿Quién está? Gabriela. El equipo. Ahí escuchamos, me parece que a Neuquén, pero no los vemos todavía. ¿Nos escuchan? Ahí está. Ahí las vemos y los escuchamos. Gracias. Bueno, en primer lugar, nos plantea dentro de las aulas. Siéntense porque vemos un cuerpo sin cabeza. Ahí está, gracias. Nos plantea instituciones que está atravesada por la sociedad, ausencia de se plantea, digamos, instituciones. Escuchamos entrecortado. Acércate el micrófono porque escuchamos muy entrecortado. Ahí está. Hola, ahí sí. Ahí escuchamos mejor. Qué difícil, que esto es más fácil dentro del aula. Bueno, decía que primero valorar de que se hace mucho dentro de las instituciones, adentro de las aulas, porque permanentemente se sobrevive con la complejidad, digamos, de nuestra labor, que está atravesada por, digamos, el vaciamiento a veces de las instituciones, y que, bueno, nos planteamos cómo, digamos, porque vemos que la complejidad cada vez es mayor, digamos, qué herramientas, qué dispositivos poder poner en práctica para que esta actividad sea cada vez más llevadera, ¿verdad? Porque todo cae en el docente. Y por otra parte, digamos, cómo pasar de una educación que sea más preventiva, no tanto de subsanar o sanar, digamos, lo que hoy nuestros alumnos traen, ¿sí? La violencia familiar, las ausencias de los distintos roles al entorno de la familia. Y después, ¿otra cosa era? Sí, vos tenías una pregunta interesante. Bien, eso, mayormente eso, y cómo, digamos, establecer, digamos, también dispositivos para el cuidado no solo del niño, sino el cuidado del docente. Porque, bueno, por esto mismo, ¿no? Porque a veces nosotros acá en Neuquén tenemos equipos interdisciplinarios, hay un montón de dispositivos, pero que vemos que la complejidad es tan grande que se hacen poco los dispositivos que están. Bien, claro. A ver si yo entendí lo de preventivo, o sea, que no se liga con esto de no solamente trabajar el conflicto, sino otras situaciones que no sea solo cuando aparece la disrupción y todo. ¿Esto es lo que plantean con lo preventivo? Exactamente, no solamente quedarnos en resolver el conflicto, sino ir más allá. Políticas que lleven a prevenir estas situaciones. Sí, y a fomentar o desarrollar otras que no necesariamente sean conflictivas. Gerardo, para encuadrar y que ustedes y las demás provincias también lo comprendan, nosotros abrimos la posibilidad de este trabajo a los docentes, directores, supervisores, a quienes quisieran compartir este espacio. No estamos solo los equipos técnicos presentes. Sí, gracias. Por eso quien te hablaba era una docente. Perfecto, muchas gracias. Sí, nos pareció por esto de valorar lo que se hace y la soledad del docente nos dábamos cuenta, y además por la cantidad de gente que hay. La verdad que, bueno, hubo algunas provincias que tuvieron más, les llegó mejor la comunicación y pudieron... Bien, el tema del desgaste profesional y el cuidado del docente es uno de los temas que queremos abordar en unas próximas de las conferencias. Estaba como tema. Vamos a La Plata y estaba Buenos Aires también, que quería hacer una pregunta acá en nuestra sede, pero vamos a La Plata, a ver La Plata. ¿Nos escucha? Hola, a ver. Sí, Hola, ahí escuchamos, escuchan? La Plata. Vemos que hay varias compañeras en La Plata, sí. Bueno,
¿Qué tal? Buenos días. Nosotros somos parte de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, una dirección propia de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, y quienes estamos acá constituimos el equipo de convivencia. Ya años anteriores hemos contado cómo nos organizamos como dirección provincial, pero bueno, no sería el espacio para seguir desarrollando nuestra tarea, contar sobre nuestra tarea específica, sino poder decirles que compartimos claramente la exposición, las ideas expuestas por Isabelino. Nosotros venimos haciendo desde hace tiempo una larga y ardua tarea en capacitación y creíamos que de todo lo que vos recién mencionaste a la educación sexual integral, pero no la había mencionado Isabelino, y consideramos que la educación sexual integral como contenido pedagógico es un contenido que además de ser un contenido teórico, en la nación contamos, en nuestra nación, en la Argentina y en la provincia en particular también, contamos con material didáctico acorde que acercaría los posicionamientos y las miradas hacia las diferentes familias, hacia las diferentes elecciones que hacen las familias. Creemos que nos da un material rico para acercarnos. Eso no quiere decir, como vos bien dijiste, que existiendo las leyes, existiendo el material didáctico, se generen cambios inmediatos en las miradas y en las posturas de las escuelas con respecto a las familias y de las familias con respecto a la escuela. Pero creemos que es una posibilidad la que nos da la educación sexual integral. A pesar de ello, nosotros como equipo técnico todavía seguimos recibiendo, cuando nos solicitan asistencias técnicas, conceptualizaciones prejuiciosas de algunas regiones de la provincia que nos interpelan a nosotros en nuestra función educadora, ¿no? Todo el tiempo, porque estas concepciones siguen surgiendo de las instituciones educativas, siguen surgiendo de niveles supervisivos, de directivos, que de pronto hablan de la desidia de las familias, asocian las familias monoparentales o ensambladas como familias que generan alumnos con poco interés por educarse, y en esto de las generalizaciones que hoy le objetaban a Isabelino, nosotros también lo vemos en las demandas que tenemos. Así que creemos que quizás una de las preguntas que le queríamos hacer a Isabelino es qué postura tenía él en relación a la educación sexual integral como un aporte pedagógico. Bien, gracias La Plata. Damos... van a quedar provincias afuera o localidades afuera porque nos están pidiendo la palabra de Chivilcoy, de Puerto Madryn, de Catamarca, de Villa María. La verdad que nos alegramos que además para esta oportunidad han podido sumarse algunas localidades. Trabajamos habitualmente solo con las capitales y alguna otra ciudad como Rosario. Vemos que se han sumado Chivilcoy, Villa María, o sea que han podido sumarse. Lamentablemente el tiempo en este sentido... Sí. En ese sentido, decíamos que queríamos Chivilcoy, que si está la gente de Chivilcoy, porque se ha sumado a estas, quieren decir algo y después hacemos un cierre. Chivilcoy, y tomamos esto que recién plantearon de La Plata y Neuquén. Chivilcoy. Nos piden que abran el micrófono. Chivilcoy piden que abran el micrófono para que, en todo caso, se comuniquen con el asistente técnico que debe estar en la sede. Así podemos después hacer el cierre y cumplir con el horario. No, Chivilcoy, que estamos contentos que se había sumado gente y no pudo. Bueno, vamos con Madryn. Vamos con Madryn, que también la vez pasada había tenido algunos inconvenientes. A ver, Madryn. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿quién es? Hola, ¿nos escuchan? Ahí vemos a Madryn y los escuchamos. Tomen asiento que... Bueno, buenos días. Bueno, nosotras acá estuvimos conversando bastante y en el caso particular quizás de la provincia estamos bastante ocupadas en el tema de la participación de las familias, ¿no?
cómo por ahí el tema que nos hubiera gustado charlar con Pindo gira en torno a cómo de verdad la participación que le damos a las familias está enmarcada dentro del proyecto de escuela, ¿no? El proyecto pedagógico, para no circunscribirlo o reducirlo quizás a, no porque sea menor, sino que engloba y quizás tiene en cuenta muchos más aspectos, pensar el proyecto de escuela y no circunscribirlo a algún área en particular. Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, todo lo que es el tema de la ESI es una puerta de entrada interesante y que seguramente convoque a las familias por el sí o por el no, pero bueno, el tema después es cómo la escuela le valida la voz para que no sea una pseudo participación. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con esa problemática la que estuvimos pensando acá en la ciudad. No sé cómo sigue esto. Bien, gracias, Madrid. Bueno, ¿algo más? No, nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Ahí se habla. Y cualquiera que se profundice un poco en la historia. Hola. Perdón, me dicen que no se escuchaba. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, perdón. Estaba hablando de que la ESI no solo es una puerta de entrada, ha sido una puerta de entrada y es una puerta de entrada de las familias a la escuela, sino que también ha servido para ir abriendo estos caminos, ¿no? Al cuestionar la idea de, esta idea que también es construida, de, como bien señalaba Pindo, históricamente, de la familia compuesta por mamá, papá, 2 o 3 chicos, cuando sabemos que históricamente no ha sido así y es una construcción cultural la idea de que esto sea así. Entonces, ha sido también, es importante en esta ruptura de esta concepción cultural de papá, mamá, 2 chicos preferiblemente. Entonces, en ese sentido sí nos parece que ha habido avances que señalábamos antes. Después, señalaba Puerto Madryn cómo esta participación está enmarcada en el PEI. Bueno, o en los proyectos escolares. Digamos, esto dependerá del, como señalaba Lucía, de el retrabajo que hagamos al interior de la propia escuela. Digamos, que esto no sea un contacto solamente informal, mejor o peor, sino que la escuela como tal se proponga dentro de su proyecto educativo el poder albergar estas situaciones, el poder trabajar, construir, fortalecer ciertas situaciones, y esto lo ligaba con no solo prevenir conflictos, sino poder tener políticas de cuidado de forma activa que promuevan, bueno, la valorización y la construcción de acuerdos con múltiples actores. Por otro lado, y ligando a la soledad del docente que traía la gente de Neuquén, lo que traía la gente de La Plata de los equipos de orientación escolar. Bueno, esto es algo que con Beatriz Greco se trabajó mucho acerca del rol de los equipos de orientación, también como forma de coadyuvar y pensar qué es esta institución escolar y por dónde pasa la institucionalidad, cómo se construye esta y cómo se deconstruye una forma de hacer escuela para poder implementar algunas otras formas de la escolaridad, y cómo el equipo de orientación puede servir en el acompañamiento del docente y en el cuestionamiento de ciertas prácticas. Entonces, yo creo que en ese sentido, tanto los directivos, los supervisores, como los equipos de orientación tienen un rol muy importante para jugar en esta vinculación entre escuelas y familias, ¿no? Y entre familias y escuelas.
Y ¿cómo puede darse esto? Alguien mencionó a un contexto de vaciamiento de ciertas instituciones que no solo marca a la escuela, a la familia, sino de vaciamiento de instituciones en general, y haciendo la aclaración que esto que nosotros lo vivimos fuertemente en la Argentina no es solo de la Argentina, o sea, estos cuestionamientos a la relación familia-escuela, digamos, por lo menos en toda Latinoamérica también está atravesado y digamos, no somos especialistas, pero bueno, en cosas que uno lee de algunos otros países, también, digamos, no es particular, más allá de las particularidades que asume en cada jurisdicción, en cada escuela, que deben ser tomadas en cuenta, y en la Argentina en particular, digo, esto hay que situarlo en un contexto mundial de, donde, digo, la problematización o la legalización del matrimonio igualitario es una cosa que se discute en todo el mundo, por ejemplo, que se está comenzando a discutir en todo el mundo. En ese sentido, no es solo la Argentina. Un comentario como para cerrar un poco y también articular lo que habíamos desarrollado en el primer encuentro, que era recoger los intereses como para identificar los temas prioritarios de trabajo del año. Lo que les mandamos en la convocatoria, que era que este segundo encuentro lo habíamos dedicado al tema de la articulación o la relación entre la escuela y la familia, como una perspectiva abarcativa de lo que serían políticas amplias de cuidado por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otro podría haber sido también el abordaje de los sistemas de protección integral, porque nos parece que son como los marcos desde los cuales después vamos a ir trabajando las problemáticas específicas que aparecían como síntomas, como aquello que reclama una atención porque hace como un llamado, ¿no? El tema de la prevención del consumo o el tema de las violencias, el suicidio, como lo que decían, como la conflictividad. Pero antes de la conflictividad está como el marco que puede organizar las políticas del cuidado respecto de los niños, niñas, adolescentes y también de todos los actores de la comunidad educativa, un cuidado por las familias también. Y a mí me parece que Pindo nos deja 5 tópicos que nos permiten como pensar no solo la relación de la escuela con la familia, sino también la relación de la escuela con las otras instituciones que forman parte de lo que sería un sistema de protección integral, ¿no? Cómo instaurar la confianza, ¿no? El eje confianza-desconfianza, y esto tan interesante que planteó, que es la oportunidad de la no confianza, porque pasar muy rápido, él dice también en el libro que yo estuve leyendo, que pasar muy rápido a la confianza o pasar muy rápido a la desconfianza es como saltearse la etapa de conocimiento. Y uno también tiene que construir ese vínculo de confianza con otras instituciones con las cuales se va a tener corresponsabilidad en el trabajo respecto de la garantía tanto de la educación como que del cumplimiento del resto de los derechos. Entonces, estos 5 tópicos: la confianza, la autoridad, la legitimidad, ¿no? ¿Cuáles son las incumbencias de cada una de las instituciones? ¿Cuál es la legitimidad de lo que corresponde a la escuela y a la familia? La comunicación, que recién una jurisdicción nos hablaba de la comunicación entre nosotros también, ¿no? Fíjense qué interesante, cómo el eje comunicación nos permite analizar a través de él como el trabajo, el vínculo, y que mejorar la comunicación o plantearse las problemáticas de la comunicación puede ser un modo también de pensar cómo acercarse a las familias a través de situaciones que no sean las conflictivas. Y la cooperación, ¿no? Como entender que todo el trabajo que se hace entre la escuela y las familias, o entre la escuela y las otras instituciones, organizaciones públicas o ONGs, tiene que estar atravesada también por una reflexión acerca de la corresponsabilidad y la cooperación. Me parece que son 5 tópicos que organizan la posibilidad de analizar muchas de las como de las intervenciones o de los distintos ámbitos a través de los cuales se hacen efectivas las políticas de cuidado que tanto nos interesa desarrollar. Bueno, no sé si querés agregar algo.
Hacemos dos cositas. No solo estos 5 tópicos no solo nos sirven para pensar la relación de la escuela con su comunidad, también nos sirve para pensar el interior de la escuela. La confianza, la autoridad, la legitimidad, la cooperación, también nos sirve para repensar la institución escolar en sí misma. Simplemente agradecerles nuevamente a OSDE, a los técnicos, que la verdad que hacen un trabajo, un gran esfuerzo para poder permitirnos esta comunicación. Agradecerles a ustedes la presencia. Trataremos de mejorar algunos aspectos de la comunicación que tuvieron algunas fallas en esta convocatoria, y sí ir invitándole para el próximo encuentro, que es el 6 de junio, eso sí, ya agéndenlo, que el próximo encuentro es el 6 de junio. Sí. No, que les pedía a los referentes o a los que estén enviando los mails que aclaren el asunto o como firma de qué provincia están mandando, porque se nos hace mucho lío con tantas provincias. Gracias. Las que no la conocen, Maya es psicóloga del equipo y trabaja en los temas de comunicación con las provincias. Y a veces es cierto, porque hay siglas que son muy parecidas y de repente no sabemos si es de una provincia a otra, entonces siempre le pedimos que aclaren de qué provincia es. Les agradecemos mucho la presencia y bueno, nos encontramos nuevamente el 6 de junio. Agéndenlo, ya lo saben, pronto les vamos a mandar el disertante, la agenda y demás. Y también los invitamos nuevamente a que si hay alguna provincia que quiera exponer, que nos comunique, así también podemos algún encuentro que sea la provincia quien tome a su cargo. Queremos, sí, intentamos que sea alguna provincia que cuente alguna experiencia, que pueda un desarrollo teórico, que pueda hacerlo, ¿sí? No, siempre me toca el papel de malo, que es el que tiene que cortar, pero realmente tenemos que cortar acá. Les pido disculpas los que no entraron, trataremos la vez que viene de dar prioridad a los que no entraron en esta. Muchas gracias a todos, a todas, veo que se levantan, así que chau.